Un respetuoso y cordial saludo académico a todos nuestros seguidores en el canal de YouTube de González Navarro Abogados Consultores desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Les damos un afectuoso saludo y un feliz año 2020 que sea lleno de mucha prosperidad. En este nuevo año vamos a iniciar lo prometido, como son las reflexiones académicas en torno al sistema procesal penal acusatorio, al sistema sustantivo penal y constitucional que rige a nuestro país a raíz de la vigencia del Acto Legislativo 03 del año 2002. Nos vamos a ocupar de temas neurálgicos en los cuales la academia, el ejercicio del litigio y la judicatura tienen profundas diferencias a la hora de estar en una sala de audiencia. En el día de hoy he escogido un tema que es bastante discutido, discutible y que sigue siendo, desde el punto de vista práctico, lo más difícil para el abogado defensor, y es lo que se denomina el control material a la imputación y a la acusación. Es un criterio pacífico, entre comillas, en las salas de audiencia decir que la imputación es un mero acto de comunicación, y eso lo repiten al unísono del artículo 286 de la ley 906 del 2004. Y con ese criterio y con esa premisa se le dice al defensor que no puede hacer ninguna solicitud en torno al acto de imputación y que la fiscalía es la dueña absoluta de la acción penal, convirtiéndose el defensor sin duda alguna en casi un convidado de piedra en ese tipo de audiencias. Desde el año 2005 viene haciendo carrera eso, con la excepción que en el año 2006, con una ponencia del profesor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hizo postura de que no es posible que se le entienda que eso es un mero acto de comunicación y que el juez no puede ser allí un convidado de piedra. Sin embargo, esta tesis o esta hipótesis o esta premisa, esta jurisprudencia, no duró mucho tiempo, porque posteriormente en el año 2008 o el 2009 se dijo que los jueces no se podían inmiscuir para nada en la imputación de la fiscalía, que la fiscalía era dueña absoluta de la acción penal y podía imputar lo que a bien estimara. Esa postura le ha hecho mucho daño al ejercicio del Estado en cuanto a que la fiscalía infla las imputaciones. Son imputaciones muchas veces incoherentes dentro del marco fáctico y el marco jurídico, y eso crea problemas a la hora de ejercer el derecho de defensa por parte de un ciudadano. En efecto, entonces, hoy se ha abierto una postura nueva en la jurisprudencia, más o menos a partir del año 2014-2015 en adelante, y es permitir que lo que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes sean objeto de valoración y análisis por parte del juez para que le haga control con respecto a esa situación que está contemplada en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 287 numeral segundo con respecto a la imputación y 337 numeral segundo en lo que tiene que ver con la acusación, los hechos jurídicamente relevantes. Y hoy la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte ha diferenciado entre lo que es un hecho jurídicamente relevante, los medios de prueba y los hechos indicadores. Ese no es el tema de hoy, de eso nos ocuparemos en una charla o una reflexión posterior. Pero lo que sí es importante es que la Corte ha reconocido que los jueces deben de hacerle control a los hechos jurídicamente relevantes. Y esto es un avance ya, porque se estaba cerrando la brecha total de que la imputación no tenía control, situación que en un Estado social de derecho es un absurdo, porque ningún organismo en un país democrático está sin límite, está sin control. No podía ser que la fiscalía pudiera imputar todo lo que quisiera y de la manera que quisiera y no tuviera ningún control. Por lo tanto, es un avance significativo de la jurisprudencia reconocer que en punto de los hechos jurídicamente relevantes es necesario un control material por parte del juez. Por lo menos exigirle al fiscal delegado o al fiscal general de la Nación, de acuerdo a la situación al caso, que indique cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, que no son los mismos que hechos indicadores ni son los mismos que medios de prueba. Entonces, allí tenemos una primera premisa significativa, y es
que sí se acepta un control material con respecto a hechos jurídicamente relevantes. Pero allí hay bastante tela que cortar, como se diría coloquialmente. Y es que si estudiamos el significado de hechos jurídicamente relevantes, esto está atado al tema de la tipicidad estricta. Porque lo que ha dicho la Corte es que hay que entrar a desmenuzar los elementos que configuran ese tipo penal que se está imputando. Verbo y gracia. Si se está imputando la conducta de concierto para delinquir, hay que desmembrar, hay que desglosar, hay que explicarle al sindicado cada uno de los elementos normativos de ese tipo y hacerlo en concreto con respecto a los hechos que de él se dice que ha cometido. Entonces ahí, en el fondo del asunto, hay un control dogmático de teoría del delito desde el punto de vista procesal en punto de hechos jurídicamente relevantes. Y es importante que se haya llegado a ese sistema de control porque aquí en Colombia, desde que se implementó el sistema penal acusatorio, algunos pensaron que la dogmática ya no tenía importancia. Y si nos remontamos a lo que es la imputación en sí como acto procesal, precisamente la norma dice que se hará imputación sobre la base de una inferencia razonable de autoría y de participación. Y si eso lo correlacionamos con la teoría del delito, vamos a encontrar sin discusión alguna que tiene un respaldo absoluto en el artículo 9 del Código Penal. Me permito leer con el respeto de ustedes ese artículo 9 para que miremos la importancia de dicha normatividad, que sin duda lo que nos está diciendo es que el sistema penal acusatorio jamás se puede entender de espaldas al ejercicio de la dogmática penal. La norma mencionada dice: para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Entonces, cuando se dice que se requiere de una inferencia razonable de autoría y de participación, obviamente que no puede ser autoría y participación de un hecho distinto que una conducta punible, porque sería ocioso imputar conductas que no corresponden al sistema penal. Es más, no sería ocioso, sería ilegal, ilegítimo, antidemocrático. Por lo tanto, cuando el artículo 9 respalda la postura procesal de que la imputación tiene que estar diseñada sobre una conducta punible y esa conducta punible se deduce de autoría y participación, no estamos en otro escenario distinto que el concepto de la tipicidad, que es uno de los componentes de la estructura del delito. En efecto, entonces, tendremos que aparejar el concepto de hecho jurídicamente relevante con el concepto de la tipicidad entendida dentro del aspecto de los elementos normativos del tipo, el verbo, la conducta y los demás componentes de este instituto sustantivo. Entonces, no es cierto que la imputación no tenga control. Lo que ocurre es que ha venido haciendo carrera que la Fiscalía puede imputar lo que quiera. Y la gran queja nacional de todos los defensores en cualquier parte de Colombia es esa, que muchas veces esas imputaciones están infladas. Otras veces hay fiscales con una absoluta postura no garantista de llegar a imputar conductas hasta prescritas. Ya ha sucedido casos que han imputado conductas prescritas. Y después, pues obviamente los jueces le hacen retirar dicha conducta. Entonces, si miramos a la imputación no como un acto de mera comunicación, sino como un acto procesal jurídico complejo, tiene una triple connotación. Primero, es una fuente de conocimiento. El principio de imputación adquiere la naturaleza de derecho fundamental en la medida que le ofrece al sindicado conocer cuáles son en concreto los cargos que tiene hasta ese momento el Estado. Segundo, tiene un perfil constitucional,
La regulación tácita del principio de imputación establecida en el artículo 29 de la Constitución Política es lo que da el carácter de constitucional a ese instituto jurídico que tiene una doble connotación sustantiva y procesal. La norma constitucional reza: nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes persistentes al acto que se le imputa. Allí tiene origen el instituto de la imputación. Es un instituto eminentemente constitucional. Por eso es un absurdo decir que no tiene control, porque si nace en la Constitución tiene que tener un control, porque la Constitución es el sismógrafo de los estados de derecho, es sin duda alguna el norte, la brújula en los estados sociales de derecho. Y tiene un tercer fundamento, que es el fundamento jurídico. Ese es el que más conocemos y que tiene el carácter de procesal, que se adquiere en los principios de legalidad procesal y defensa establecidos en las reglas 286, 287, 288, 289 y 290 del Código Procesal Acusatorio. Entonces, arribemos a una gran conclusión. El imputado y la imputación tienen origen constitucional, por lo tanto una norma de rango legal, como lo es el artículo 286, no puede estar por encima de la Constitución. Quiero indicar que se ha tomado como punto de partida esta norma legal para decir que la imputación es un acto de comunicación de parte de la Fiscalía y por eso no tiene control material. Es decir, la Fiscalía con ese criterio puede imputar lo que estime, y si está equivocada, los jueces no pueden inmiscuirse en ese acto porque es de la Fiscalía supuestamente dueña de la acción penal. Lo que sin duda ubica al juez como un convidado de piedra, o de otra manera un notario de la Fiscalía, y qué decir de la defensa, un adorno que no puede refutar nada a esa imputación por ser un acto unilateral de parte. Absurdo e incoherente esto en un Estado social de derecho. Para los que piensan que la imputación es un mero acto de comunicación, eso está de espalda a un Estado social de derecho. Y mucho más cuando he demostrado que el origen de la imputación está en la propia Constitución de 1991, en el acto que se imputa, así lo reza el artículo 29. Pero miremos una conclusión mucho más garantista. La constitucionalización del programa penal sustantivo y procesal ocasiona que la imputación tenga un control material, considerando que lo que se imputa es una conducta punible, es decir, corresponde a un derecho penal de acto, y por ende las categorías dogmáticas que estructuran esa conducta punible están todas diseñadas en la Constitución Nacional. Luego entonces tienen coherencia y armonía con el artículo 9 del Código Penal. Por lo tanto, el juez de garantía le asiste el deber de controlar si los hechos jurídicamente relevantes tienen el eco básico en cada una de las categorías dogmáticas que componen la conducta punible imputada. Eso sin duda es objeto de control, en principio. Tercero, el juez de control de garantías es de origen constitucional. Se constituye un juez de custodio de la Carta Política de 1991. Eso se viene pregonando desde la sentencia C-1092 del 2003. De lo contrario, entonces se desnaturaliza su función al convertirse en una pieza de museo, un convidado de piedra o un notario de las partes intervinientes. Como bien lo indica su nombre, es un juez de control de garantía, no un juez de descontrol de garantía o al servicio de la Fiscalía. El control material sobre las actuaciones de las entidades públicas, como lo es la Fiscalía General de la Nación, es una necesidad de la característica de un Estado social de derecho, donde los organismos deben colaborarse armónicamente para desarrollar los fines del Estado, y por ende uno de ellos es una justicia que respete la dignidad humana y no que se caracterice porque se hagan imputaciones infladas, anfibológicas e indeterminadas, y muchas veces, por cierto, prescritas, y que sin embargo se sostenga desde la jurisprudencia que los jueces no pueden ni aprobar ni improbar ese acto procesal de imputación por el prurito sofístico que invaden el marco o el rol de la Fiscalía como titular de la acción penal, y de esa manera los derechos fundamentales como el principio de legalidad, la tipicidad estricta, quedan burlados cuando se imputa lo que se quiera. Una quinta conclusión que he llegado es que la Corte Suprema de Justicia en su sala penal no acepta que los jueces de garantía hagan control material de la imputación, pues han sentado precedentes que es un acto de comunicación, y como el tal, por ser parte de la Fiscalía, no puede el juez de control inmiscuirse. Ya hemos dicho anteriormente
que hoy ya la postura está variando favorablemente al Estado Social de Derecho y aceptar que los jueces de control de garantía en principio deben hacerle control material a los hechos jurídicamente relevantes que son el constitutivo principal de la imputación. Entonces, la imputación no es un mero acto de comunicación como se pretende catalogarlo, o mejor se le estima con fundamento en el artículo 286. Y en una lectura exegética que confunde el término comunicación y se pretende de esa manera soslayar la naturaleza de la figura de imputación desde la visión constitucional, lo que tiene una categoría superior y no legal. Por lo tanto, en este trabajo defiendo la tesis que no es un acto de comunicación contrario sensu por los efectos que produce. Es que la imputación produce efectos. Vamos a verlos ahora. Se trata de un acto procesal de parte con efectos jurídicos. Y es importante ahí explicar que si bien es cierto en el sistema riñen dos partes, hay una dialéctica entre la defensa material y técnica y la fiscalía como órgano de representante del Estado para la acusación, no es la idea de confundir el ejercicio de una parte con el ejercicio de lo que se considera un acto procesal de parte con efectos jurídicos. Es muy distinto hablar de una parte a tener que hablar de un acto procesal de parte con efectos jurídicos. Los actos procesales de parte con efectos jurídicos tienen control en los estados sociales de derecho. Precisamente por las consecuencias jurídicas que traen, tienen que tener control. Entonces, si la imputación tiene unas consecuencias jurídicas, en efecto, como es un acto jurídico procesal de parte, tiene que tener un control. No puede ser nada distinto que lo que predica la Constitución Política de Colombia, un acto que se imputa. Habíamos dicho que en el año exactamente 2006, con el radicado 25724 del 19 de octubre del 2006, el profesor Álvaro Orlando Pérez Pinzón dijo lo siguiente: el descuido que no puede ser enmendado en casación por respeto al artículo 31 de la Constitución Política también debe ser cargado a los jueces, pues tratándose de su función de controlar la legalidad de los actos de allanamiento, su labor no puede ser la de simples observadores. Equivocadamente, algunos juzgadores han entendido que esa tarea se limita a verificar que la aceptación del imputado sea libre y voluntaria y con la debida asistencia de su defensor, cuando por mandato legal se les impone el deber de velar por el respeto irrestricto a las garantías fundamentales, artículo 6 y 351, numeral 4 del Código de Procedimiento Penal, dentro de los cuales a no dudarlo se encuentra la de la legalidad de los delitos y de las penas y de tipicidad estricta, principios protegidos como derechos fundamentales por el artículo 29 de la Carta Política. Esa postura, como lo dije, fue abandonada posteriormente para introducir el absurdo de un acto de comunicación. Entonces, desde esta tribuna académica exigimos, con respeto a los señores jueces de control de garantía, que se haga control material de la imputación, por lo menos en lo que tiene que ver con los hechos jurídicamente relevantes, mientras obtenemos una cultura jurídica de comprender que los actos de parte en un Estado social de derecho no pueden ser deliberados ni arbitrarios. Por el contrario, todos, absolutamente todos, tienen que tener un control material para poder entrar a decir si se está actuando conforme a las normas o por el contrario al capricho del juzgador. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube dándole clic en la campanita que corresponde, y en nuestro próximo video hablaremos y ampliaremos un poco más esta temática para demostrar que desde el punto de vista constitucional sí es necesario hacer el control material. No se requiere de ninguna legislación especial porque es la propia Constitución la que nos va a demostrar que el control material es necesario. Un saludo fraternal para ustedes, mi respeto académico a todos. Muchas gracias.